a dar comienzo al ciclo de conferencias que en el marco de la comparsa de labradores de Villena, pues se inicia hoy con la conferencia del profesor Gabino Ponce Herrero. En primer lugar, bueno, agradecer en este caso a la comparsa de labradores y a la figura de su presidente, Francisco Navarro, por la invitación cursada, en este caso a dos componentes, no solamente de la Universidad de Alicante, sino del mismo departamento, y que somos compañeros y también amigos en el sentido de integral también del término. Y para mí es un lujo y un placer pues, presentar en este caso al doctor Gabino Ponce Herrero. Muchas gracias a la comparsa de labradores, a toda la directiva, al presidente, al Ayuntamiento de Villena, representado por la concejala Micó, que ha hecho también de embajadora para que esté yo hoy aquí. Y muchas gracias a todos por asistir. Os voy a comentar muy brevemente, a manera de charla, un punto de vista que precisamente ayer cuando lo comentaba con el director de la banda de música de Sas, que viene de Alcoy, digo, voy a hablar del elemento lúdico de las fiestas de moros y cristianos. Y me decía, pero tiene otro, ¿existe otro elemento que no sea el lúdico? Digo, pues yo creo que no, pero parece que los historiadores se empeñan en que sí, que hay otros elementos que son tan importantes o incluso más importantes que el elemento lúdico, como son el militar y el religioso. Yo hace ya algunos años que vengo haciendo esta campaña en beneficio de este factor lúdico, porque entiendo que las fiestas de moros y cristianos son sobre todo una manifestación cívica, popular, que en diferentes momentos de la historia ha sido manejada, por no decir manipulada, orientada por los diferentes poderes que ha habido a lo largo del tiempo. Pero eso no quita para que su origen sea lúdico, y eso es lo que me voy a referir en esta charla. Esa es la hipótesis, este es el proceso de... Voy a ver si consigo adelantar la página aquí. Bueno. La charla tiene 4 puntos, este es el primero y creo que duraré 3/4 de hora, por ahí aproximadamente, para que se vayan haciendo una idea. Los 4 puntos son estos. El primero, las fiestas de moros y cristianos de manifestación cívica, herramienta del poder. Este es ese proceso de cambio que yo les he manifestado, que creo que ocurre. Tiene 3 elementos la fiesta, todos los festerólogos, los historiadores de la fiesta, en todas partes han coincidido en ello. Sobre todo a partir de ese primer Congreso Nacional de Fiestas de Moros y Cristianos que se celebró en Villena en 1974, donde se puso de manifiesto que había en esas fiestas de moros y cristianos los 3 elementos, el militar, el religioso y el lúdico festivo. Y si ustedes releen la introducción de este libro del Congreso Nacional o los diferentes artículos, verán que los ordenan jerárquicamente por este orden. Primero militar, religioso y en último lugar lo cívico, lo lúdico festivo. Es más, algún autor de Villena ha llegado, está escrito literalmente en este congreso, donde dice que en el año 74 que las fiestas estaban adocenadas, masificadas, se nos iban de las manos y que era imposible que tuviesen futuro. En el año 74 se decía eso ya. No hemos cambiado ese discurso, no lo hemos cambiado. La gente sigue disfrutando en la calle y no se van de madre, ni se salen, ni se desordenan, como algunos han augurado. Estos serían en principio los 3 elementos. No voy a decir que no existan esos elementos, yo creo que sí existen. Pero yo propongo este orden en la jerarquía de esos principios: lúdico festivo, militar, religioso y de nuevo lúdico festivo. Ese sería para mí el orden en el que han ido apareciendo los elementos festivos a lo largo de la historia desde la más antigüedad hasta el presente. Son 3 elementos, por consiguiente, conforme con una de esas teorías que se hablan de los territorios innovadores que hemos aplicado el profesor Antonio y yo para estudiar la industria del calzado en el Vinalopó, teoría de Weber, método científico, en la medida de lo posible aplicado a las fiestas. Un triángulo con esos 3 elementos, el lúdico, el militar y el religioso, que existen. El religioso en Villena está claro, con la Virgen. El lúdico está claro en las fiestas de Villena y en la comparsa de los labradores, la comparsa a bordo de los tacatás. Y el militar, pues también aparecen diferentes elementos que son evidentes y aparecen siempre reflejados en las fiestas. Entonces, el origen de las fiestas de moros y cristianos sea en ese punto central equidistante, en algún momento de la historia del pasado, en el siglo XIX, 1812, 14, 15, 20, cuando fuera que surgieran las fiestas de moros y cristianos de Villena, se reunieron unos señores y dijeron, vamos a hacer unas fiestas que tengan una pata lúdica, una pata militar y una pata religiosa. ¿Pensaron en eso? Yo creo que no, Por consiguiente, si no pensaron en eso, ¿en cuál de esos 3 vértices hay el origen de las fiestas de moros y cristianos? En alguno de esos vértices tiene que estar, a la fuerza.
para explicar el origen de las fiestas de moros y cristianos en esta hipótesis que yo mantengo de que vienen desde un ámbito del lúdico, manifestación cívica, no militar y no religiosa, que sí tienen esos elementos, pero luego veremos cómo se han ido incorporando desde mi punto de vista a la fiesta. Un caso antropológico, aquí les he puesto unos indígenas de la Amazonía con un explorador, no tiene nada que ver con la fiesta, aunque pudieran tenerlo, como luego veremos. Pero es para evidenciarles el método científico actual, la antropología, hoy para entender cómo se vivía en el poblado de la Edad del Bronce, aquí en Villena, o en diferentes lugares en el pasado. Se va a visitar las tribus actuales que siguen manteniendo ese modo de vida de la Edad de Piedra o de la Edad del Bronce, se adivina, se estudia, se analiza cómo viven ahora en el presente y a partir de ahí se interpretan los restos y las ruinas que tenemos acá. Un método científico. Un ejemplo, porque la mayor parte, un ejemplo antropológico, vamos a coger una serie de fiestas modernas, recientes, para ver cómo han surgido y a ver si a partir de esas podemos irnos hacia el pasado, hacia 1820 y ver que a lo mejor fue así el origen de nuestras fiestas. El ejemplo son las fiestas de moros y cristianos de Almansa, que surgen en 1979, unas fiestas muy importantes, declaradas de interés turístico nacional, cosa que a mí me sorprende porque soy de un pueblo, como sabéis, de Sas, que tiene una fiesta muy antigua y no son ni de interés comarcal. Bueno, pero algunos nos ganan siempre. Los territorios que son innovadores y se mueven, pues nos ganan a los que estamos adormecidos. Bien, esas fiestas de moros y cristianos tienen este origen que les voy a exponer brevemente. La festividad de Nuestra Señora de Belén se celebra desde 1802. Dice la historia de Almansa que en un principio solo fueron actos religiosos. Poco a poco se vieron acompañados de festejos populares. En las fiestas del año 89, 1889, participaron los gremios de agricultura, de artistas y del comercio. Y he remarcado lo de agricultura porque yo creo que tiene mucho que ver con el origen de la comparsa de labradores y no es más que una hipótesis a bote pronto porque ustedes saben mejor que yo los orígenes de su comparsa. En el año 1902, en la fiesta de 1902, se celebró una gran cabalgata al estilo del país con batallas de flores, confetis y serpentinas con 4 carrozas. La del comercio e industria, la de propietarios y labradores, la de la colonia valenciana y la de los empleados de los ferrocarriles. 4, entre ellas los labradores, que aparecen como gremio importante en las fiestas y exigen un lugar para su celebración y su presencia social. Es a partir del año 1975, ya con la industrialización del calzado, cuando aparecen diferentes grupos de vecinos que organizan sus propios festejos en las calles de Almansa, entre ellos este grupo de zapateros, un grupo de amigos que en 1976 tienen ganas de pasarlo bien y se disfrazan de moros. Y como están en las calles y van solos, como se ve en esta imagen por las calles, piden permiso al ayuntamiento para celebrar moros y cristianos, le dicen que dónde van ellos solos y que hagan el favor de meterse en las fiestas de la Virgen. Y se meten en la fiesta de la Virgen, los meten en la fiesta de la Virgen. Y en 1977 desfile la primera comparsa de moros de Almansa, que se llamaban los almanzábares. Se metieron en la fiesta de la Virgen de Belén para que los dejaran salir. Otro ejemplo, las fiestas de moros y cristianos del barrio alicantino de San Blas. Esta es una imagen de su historia. Dice, en 1944 los pioneros de la fiesta sanblasina cambiaron las pintorescas sábanas y toallas que en años anteriores les sirvieran de vestimenta para la primera uniformidad festera, aparecida en Alicante, la ciudad de Alicante contemporáneo. Se trata de los trajes alquilados en la vecina ciudad de Alcoy. Sábanas y toallas y trajes de moros, que son los que más inducen a travestirse, a cambiarse, a alterar el orden. Los más vistosos, los que suponen más fantasía, son los primeros que aparecen siempre además con sábanas y toallas. Otro ejemplo reciente, fiestas recientes para ver el origen de esas fiestas. Esta es la página web de los moros y cristianos de Guardamar. Dice literalmente en esta página web, ahí dice: las fiestas de moros y cristianos en Guardamar tienen sus inicios en la segunda mitad de los años 70, en 1975, como evolución del desfile de carrozas y disfraces. Es más, dice, se creó una comparsa de brasileñas, con el fin de hacer más grande y espectacular la cabalgata de carroza, ¿no? Muy bien. Más ejemplos más próximos de la historia de Villena, los moros nuevos de Antonio. Dice la historia de los moros nuevos: las características de esta comparsa, por aquello de haber sido creada en su momento en un arranque de fanfarronería,
propia de jóvenes acomodados, la burguesía, y displicentes, con poca ganas de trabajar y mucha ganas de pasarlo bien, fue siempre la indisciplina, literalmente la historia de los moros nuevos de Villena. Cabe entonces hacerse la pregunta, ¿carácter militar y religiosa en estas manifestaciones? Bueno, vamos a seguir. Otros ejemplos, la comparsa de americanos de Villena, la comparsa de romanos de Villena, esa frase famosa de vendrá el 5 de septiembre y no saldrán los romanos y dirán los forasteros, estarán los cuatro malos, para los pocos que eran. Me permitirá que ponga esta imagen de los piratas de Villena, también carácter militar y religioso. Otros casos también de Villena, los Reyes Magos, las virtudes de Villena, como saben ustedes, se celebran con mucho boato. Ha llegado a configurarse en un auto sacramental la adoración de los Reyes Magos. El 13 de enero se representa el auto sacramental de la huida de Egipto y la degollación de los santos inocentes. Bien. El origen, según Villena Cuéntame, la página web de Villena Cuéntame, dice literalmente: en 1926, como mínimo, se comenzaron las fiestas de Navidad en las virtudes, con la representación de la adoración de los Reyes Magos. Según cuentan los de más edad, todo empezó tras una juerga el Día de Reyes. Decidieron con unas mantas y trapos disfrazarse de reyes y actuar por su cuenta. ¿Carácter militar y religioso en el origen de estas festividades? Bueno, vamos a ver, que a lo mejor sí que hay. La imagen de los fundadores de la comparsa de labradores sacada de la web de vuestra comparsa, el 10 de septiembre de 1927. Yo en esta imagen tampoco vislumbro que se hayan reunido un grupo de personas para pensar que van a hacer una conmemoración militar, religiosa, sino más bien me parece un grupo de personas de actitud displicentes, tranquilas, dispuestas a pasarlo bien y organizándose para pasarlo bien. Carácter militar y religioso en el origen de la comparsa de labradores, hay que preguntárselo. Creo, como les decía desde el principio, que las fiestas de moros y cristianos es una manifestación cívica, manipulada, manejada, orientada hacia diferentes segmentos religiosos y militares a lo largo de la historia. Y para eso un poco de historia muy breve. En el Génesis, la imagen de Miguel Ángel, Dios creando al hombre, el Génesis, el primer libro de la Biblia, dice: y descansó el día séptimo, el domingo o Dominicus Dies, el día del Señor. Todas las religiones a lo largo de la historia han dedicado un momento del año, un momento de la semana al descanso, todas. No es posible que todo el mundo esté todos los días trabajando. Los católicos el séptimo día descansamos, el domingo, y en las demás religiones siempre a lo largo de la historia ha habido un día destinado al descanso. Un ejemplo de la Grecia clásica es Dioniso. Dioniso es el dios del vino, es verdad, y por eso se le conoce. Pero también es el dios del vino porque es el inspirador del éxtasis ritual y de las liturgias religiosas, y un personaje muy importante de la mitología griega. Era el patrón de la agricultura. A lo mejor los labradores tienen que empezar a pensar en poner una peana a Dioniso en la casa. Y del teatro, no era cualquier dios, era una auténtica deidad, un dios más de eso, que se le reconocía como el rey de la liturgia y del éxtasis ritual y litúrgico, por esa cosa que tiene del vino, que es reconocido como bebida espirituosa, ¿no? Eso no hace falta comentarlo. También ha sido conocido como Baco. Tiene una manifestación, el dibujo famoso el cuadro famoso de Velázquez, el triunfo de Baco. Era el dios de la fertilidad y del crecimiento. Se celebraba el 17 de marzo y eso es importante. Es importante porque todas las fiestas de moros y cristianos, todas, se dan en los dos momentos equinocciales fundamentales del año, vinculados con la agricultura y con los labradores. O en la primavera, para pedir que llueva y que no caiga pedrisco y que haya una buena cosecha, o en septiembre, en el momento de la cosecha, para dar gracias por la buena cosecha. Siempre, esos dos momentos se concentran. Incluso las de Sá, que son las primeras del año, se celebran el día 3 de febrero, el día de San Blas, justo después del día 2 de la Candelaria, porque como ustedes saben, si en la Candelaria llueve, el invierno ya está fuera, ¿no? En la Candelaria plora, el invierno ya está fuera. Y se ruega para que llueva la Candelaria y resuciten los cultivos con las nuevas lluvias de la primavera. Todas tienen ese origen, un origen pagano, después mitológico, indígena, ibero,
o del bronce, y después griego, y después fenicio, y después cuando llegaron los romanos metidos dentro de la religión romana, y después cuando llegaron los católicos metidos dentro de la religión católica, pero siempre en esas fechas, en esos momentos. No he resistido la tentación de poner esta imagen de los fundadores de Villena con este cuadro de Velázquez, porque me parece que están en la misma actitud displicente, con ganas de pasarlo bien, de celebrar la amistad, de celebrar que se conocen y de ponerse a organizar en conjunto, en comunidad, en camaradería, el pasarlo bien. Me parece lo mismo, ¿eh? Alrededor del vaso de vino, de la mesa de vino, una serie de amigos. Tal vez el más ilustrado es el señor del centro, quizá fuese el propietario, pero los demás son labradores, se les ve con el traje de labrador. Bueno, ay. Sale todo junto ya. Bueno. A Baco, a Dioniso, se le honraba con unas fiestas que son las bacanales, que han pasado a la historia con muy mala imagen, porque eran fiestas de celebrarlo bien, fiestas de la fertilidad, de rogar a los dioses que lloviese, la fiesta de la agricultura, de promover, igual que sacamos a la Virgen y a los santos ahora para pedir lluvia, se celebraban las fiestas para rogar a los dioses que lloviese y que hubiese buenas cosechas, la fiesta de la fertilidad. En esas fiestas lo que se hacía era comer, beber, bailar y una gran celebración de la camaradería. Yo creo que nuestras fiestas de moros y cristianos siguen haciendo el mismo papel que las bacanales. Son fiestas en las que los mayores, los introducidos, los iniciados, los adultos, acompañan o guían a los jóvenes en esos placeres de la comida, de la bebida, del baile y de la camaradería. Si echan una mirada a ras de suelo a las fiestas, a todas las fiestas, las de Villena y todas, verán que por encima o por debajo de esas manifestaciones religiosas y más o menos esos fastuosos desfiles, la gente y sobre todo la gente joven lo que hace en esas fiestas es iniciarse en esos placeres ciudadanos. Imágenes de esas tenemos en todas las comparsas, ¿no? Siempre la comida, la camaradería, el baile, el pasarlo bien, sobre todo los jóvenes bajo la tutela atenta del adulto. El adulto es el que guía al joven, como se hacía en las bacanales, en las celebraciones. Llegamos al punto 2. Las primeras representaciones, y para ver de dónde viene ese elemento militar que sí tienen las fiestas de moros y cristianos. Se ha dicho, ya lo han escrito muchos autores, entre ellos José Fernando Domene y otros muchos autores, que existen siempre, ha habido a lo largo de la historia alardes militares. Cada pueblo ha celebrado siempre la victoria con maniobras o desfiles de la victoria. He puesto estos dos ejemplos, el de Moscú, de los rusos, y el de los norteamericanos, para que vean que da igual, uno u otro, todo el mundo lo celebra. Los cristianos a lo largo de la historia lo han celebrado cada vez que le ganaban una batalla de los moros, pero los moros, como luego veremos, también han celebrado con un desfile militar cada vez que le ganaban una batalla a los cristianos. Siempre se ha dado a lo largo de la historia. Es verdad que en esas celebraciones históricas, incluso en los alardes militares, siempre había previamente un encuentro, una camaradería, comida, bebida, baile y luego lo militar. Como ven estos grabados antiguos, para finalizar con torneos y justas para celebrar la victoria. A partir del siglo XII parece ser que ese encuentro empiezan a aparecer grupos de cristianos que ya no luchan entre sí con otros cristianos, sino cristianos que empiezan a luchar con otros cristianos disfrazados de moros, para manifestar la alegría de ganarles a los moros. Eso existe y se ha mantenido hasta el presente. Hay una línea de alardes militares en España y en otras partes del mundo que se ha mantenido desde el pasado hasta el presente. Y aquí ven ustedes unas imágenes, conocen también estas otras imágenes, o esas imágenes de los escopeteros de Navarra o del País Vasco, que se van por la calle y disparan tiros, y vienen de los alardes militares, vienen de la milicia y de la soldadesca. Pues es verdad. Pero es una línea que arranca en el pasado y se mantiene hasta el presente, como ven. Pero no ha evolucionado necesariamente a fiestas de moros y cristianos. No es necesariamente el origen de nuestras fiestas de moros y cristianos. Si lo fuera, en estos casos también hubiesen evolucionado a moros y cristianos. No es el origen de las fiestas de moros y cristianos. Luego veremos algo más al respecto. A partir del siglo XIII adquiere gran éxito popular estas manifestaciones, estas luchas populares, y comienzan a celebrarse de forma constante, pero no de forma periódica como ahora, no cada año, sino de vez en cuando, con motivo de dos grandes tipos de acontecimientos, que son
En las celebraciones reales, en bodas, coronaciones, victorias militares, desfiles militares, tratados de paz, visitas de personalidades, y en celebraciones religiosas muy especiales, canonizaciones, conmemoraciones de santos, cambios de jerarquía eclesiástica, por ejemplo. Algunos ejemplos próximos también y conocidos. En Jumilla, en 1614, en la fiesta de la Asunción, se dijo: y entre una de las fiestas que se han de hacer es bien que fagan moros y cristianos. Ese año, para ese momento, para ya no, nunca más. En Alcoy, en 1668, festejaron a San Jordi con una regocijada, y hay que insistir en lo de regocijada, no triste, fúnebre procesión de Semana Santa, sino regocijada procesión, lúdica procesión, ilustrándola con una compañía de cristianos moros y de católicos cristianos. En Alicante, incluso en 1698, con la elección del gran maestre de Malta, que fue un señor de Alicante, dijo que pagaba una corrida de toros o una fiesta de moros y cristianos, y pagó una fiesta de moros y cristianos. Pero ¿eran milicianos disfrazados de moros o eran meros comparsas? Y esa pregunta, en el origen de quiénes somos nosotros, qué sois vosotros, qué somos todos, ¿somos milicianos, soldadesca o somos comparsistas? Si echamos una mirada al diccionario de la Real Academia de la Lengua, veréis que la podéis encontrar, que comparsa es una persona que forma parte del acompañamiento en representaciones teatrales. Nada de militar ni de religioso. El comparsa, el comparsista, es una persona que forma parte de una representación teatral. Y yo creo que por ahí van los tiros, y otras personas también, de los tiros del origen de nuestras fiestas de moros y cristianos, en representaciones teatrales. Luego lo intentaré demostrar. ¿Por qué no la llamamos soldadesca o milicia compañía u otro sustantivo derivado del ejercicio de las armas? Se puede vislumbrar en el concepto de la palabra, en el término de comparsa o comparsista, ese origen que muchos quieren ver en que venimos de la soldadesca y de la milicia. Pues yo no lo veo por ningún lado. Creo que venimos de representaciones teatrales y lo voy a intentar demostrar ahora. Un ejemplo próximo también de esa línea histórica de tipos que disparan, que pegan tiros a la Virgen, pero que no evolucionan a moros y cristianos. Por ejemplo, en Yecla, en 1642, después de la guerra de Cataluña, unos soldados yeclanos dieron gracias a la Virgen, venían de la guerra con sus armamentos y dieron gracias a la Virgen disparando salvas en honor de la Virgen. Desde entonces se viene celebrando, y son estos que ustedes conocerán, que llevan este traje. Es la Cofradía de la Purísima Concepción y sus mayordomos. Cofradía y mayordomos, pero no comparsas. No tienen comparsas, tienen cofradías y mayordomos. Religiosas, efectivamente, pero no las nuestras. Nosotros somos comparsas. Por consiguiente, yo insisto en que nuestro origen está ahí, en el punto ese del vértice, en el origen lúdico. Y voy a intentar ponerles algún ejemplo. Un caso paradigmático de origen lúdico es este libro que narra los hechos del condestable don Miguel Lucas de Iranzo, una crónica del siglo XV. Es la crónica de la corte del condestable instalada en Jaén durante la conquista de Granada del año 1461. Un mapa de historia para que vean ustedes cómo andaba en ese momento la reconquista de España. Ahí ven el reino de Valencia hasta el freno de Murcia, cuña que nos metieron los castellanos por ahí para frenar la expansión hacia el sur de los aragoneses, los catalanos aragoneses y no catalanes, aragoneses. Nos metieron esa cuña ahí, y el reino de Granada al sur como el único reducto que quedaba todavía musulmán en ese momento. En una ampliación del sur de la península he puesto aquí Villena, que estaba como hito destacado de la historia de España, siempre aparece Villena, y en esos momentos el señor que mandaba en Villena era Juan Pacheco, el primer marqués de Villena. Juan Pacheco ha pasado a la historia como en Villena como un señor no deseable, y en la historia general como un tipo muy religioso, postrado como ven aquí en este icono clásico. En esos mismos momentos, en Jaén, estaba este otro señor, el condestable de Iranzo, del que se escribió esa relación de los hechos y actos del muy magnífico y muy virtuoso señor, el señor don Miguel Lucas, muy digno condestable de Castilla. Ahí Jaén, como ven ustedes, rodeado de la frontera, casi rodeada Jaén de la frontera nazarí o del reino de Granada. Bueno, dos posturas antagónicas completamente. A este señor todavía lo celebran en Jaén y en diferentes lugares de la provincia de Jaén por su carácter festivo y lúdico, lo recuerdan. Y a Juan Pacheco yo creo, no lo sé muy bien, pero creo que está prohibido llamarse Pacheco en Villena, ¿no?
En 1476 se sublevó el pueblo de Villena contra su señor porque no los dejaba vivir, seguramente porque tenían dos caracteres muy distintos. Perdón, les voy a leer un fragmento de la crónica. Me permitirán esta licencia para que se hagan idea de lo que hacía este señor y por qué ha pasado a la historia y porque yo lo pongo como ejemplo del origen de nuestras fiestas de moros y cristianos, como uno de los ejemplos. En el año 1461 fueron frecuentes las fiestas y agasajos en dicha corte de este señor, hasta el punto de crear escuela y quedar relatadas en forma de crónica para la posteridad por su magnificencia. Después de las copiosas cenas, el condestable agasajaba a sus invitados con extravagantes y pintorescas representaciones teatrales, comparsa teatrales otra vez, amenizadas con trompetas y tamboriles, e ministriles de chirimías, músicos que tocaban la charamita, que en opinión del cronista era la principal dedicación de la noble familia. Y dada la sustentación a los cuerpos humanos en danzar y bailar, el dicho señor condestable y las señoras condesa y doña Juana, su hermana, ocupaban y gastaban el tiempo. En un loable esfuerzo de superación y autoagasajo, la familia recurrió una noche a unos excautivos de Granada para representar su liberación, solo para que honrasen la cena de la noble familia, con los pajes y los liberados vestidos en forma de personas extranjeras, con falsos visajes, vestidos de muy nueva y galana manera, representando que salían de un muy duro cautiverio, donde les fue libertad otorgada condicionalmente que a la dicha fiesta de los dichos señores, condestable y condesa, viniesen servir y honorar. La influencia de la frontera con los árabes pronto se dejó sentir en las representaciones festivas y en los banquetes ceremoniales, y en ese mismo año, entre los fastos para conmemorar las Pascuas de Resurrección, en 1461, cuando en Villena estaba Juan Pacheco, ese mismo año, para celebrar las Pascuas de Resurrección, comienzan las representaciones de romances de frontera, con escaramuzas, batallas, castillos de madera, personajes vestidos de moro y cristianos e incluso con la figura de Mahoma, como relata la crónica, dice la crónica. Vinieron con un gran castillo de madera, encima 4 hombres con paveses, antorchas. Comenzóse un combate de huevos entre los del castillo y los que estaban en la dicha torre, que no era sino placer de mirallo. Creo se gastaron allende de 9 o 10.000 huevos. En la plaza de Santa María jugaron un rato a las cañas, escenificaron batallas con maderas con cañas, combates con cañas, todos enramados y escaramuzados, echando celadas. Y los moros fingieron venir con su rey de Marruecos, de su reino, y traían delante al su profeta Mahomat de la casa de Meca, con el Alcorán, el libro de su ley, con muchas trompetas y atabales, timbales, delante. Envió con 2 caballeros suyos una carta bermeja al dicho señor condestable. Y si resumimos todo lo que acabo de decir, la entrada, la música, la guerrilla, el desfile de embajadores, el castillo de madera, la Mahoma y la embajada. ¿Cabe mayor paralelismo con nuestras fiestas? Punto 3, quedan 2 nada más. La evolución hasta el siglo XIX, desde el siglo XV hasta el XIX, las fiestas se han manejado como un instrumento doctrinario, un instrumento al servicio del poder. Existe en estas manifestaciones históricas un fuerte sustrato ideológico y político, la expansión que han alcanzado las fiestas en todo el mundo, las celebraciones de moros y cristianos. Eran claras operaciones de marketing político para ensalzar la figura del rey o la figura de la iglesia, marketing, campañas de publicidad, para mantener las guerras que España mantenía en todo el mundo. En el siglo XV y XVI, la conquista de Granada, conquista de América, conquista de África, buena parte de África, la conquista de las Filipinas, conquista del Mediterráneo, la batalla contra los turcos en Lepanto y otras muchas batallas contra los turcos, conquista de Europa. Hay que recordar que Carlos I de España era V de Alemania y ahí tenía sus problemas. La conquista, un problema interno, la conquista de las Alpujarras después de la rebelión morisca en el año 1568. Y el punto 4, estamos ya muy cerca de este, es un poquito más largo para intentar vincularlo con el anterior de la manipulación política. La incorporación del elemento religioso a las fiestas de moros y cristianos, comedias y autos sacramentales y la procesión del Corpus, 3 elementos fundamentales. Y aquí tienen ustedes la imagen de Martín Lutero y de Calvino como elementos que en ese momento del siglo XV y XVI
deciden o piensan que la Iglesia católica estaba viciada en muchos tipos de defectos. Había un exceso de oropeles, de celebraciones fatuas, de una especie de corte en el papado, y eso tuvimos algo de culpa los valencianos con nuestro Borgia de Gandía, de una especie de corte donde el Papa dejaba en herencia el papado a su hijo, ¿no? Una cosa impensable. Excesos de todo tipo, y que desde el punto de vista de estos cristianos lo que tenía que hacer la Iglesia era liberarla de todos los oropeles, volver a las raíces, al puritanismo primigenio de las celebraciones cristianas originarias. Bueno, esto fue una sublevación importantísima en la Europa del siglo XVI, XV, XVI, XVII, tan importante que tomaron medida los católicos, hicieron un concilio en Trento, en España fue el cardenal Cisnero, y dijeron que lo que están diciendo los luteranos, los calvinistas y otros protestantes que protestaban contra esos excesos de la Iglesia, había que acabar con ellos porque eran unos herejes y lo que había que hacer con ellos era quemarlos. Y lo que había que hacer era mantener, no solamente mantener la liturgia, sino darle todavía mucho más lujo y esplendor. No quieres caldo, 2 tazas. Y a partir de ese momento la Iglesia manda que todas sus iglesias saquen, vistan y engalanen sus iglesias, y cada festividad saquen al santo y lo pasen por las calles con música, con la milicia o la soldadesca, sí, que están por allí, que se metan con las autoridades, y empiezan a proliferar por todas partes este tipo de festividades religiosas, con todo el oropel del mundo. La procesión del Corpus Christi, con toda su magnificencia, tiene ese origen. Y la procesión del Corpus Christi es un elemento doctrinario, como saben ustedes, descrito en el Rollo de Valencia y en otros muchos lugares, donde se establece la jerarquía estamental de las diferentes personas que tienen que participar en esas filas que abren en la imagen. Pues unos van delante y otros van detrás, y otros en medio, y cada uno tiene un puesto en la sociedad conforme con el puesto que le corresponde en la vida. La celebración religiosa como manifestación doctrinaria para ilustrar a la ciudadanía de cómo son las cosas y cómo debe ser el mundo. Un ejemplo de por dónde van las cosas, porque tal vez también nuestra Mahoma venga de esa fiesta del conde de Jaén, del condestable de Jaén, a lo mejor del Corpus Christi y una serie de gigantones que tienen, es que en el Corpus Christi siempre aparece el gremio de los labradores, como manifestación de un estamento y un gremio concreto que quiere ocupar un lugar en la sociedad. No necesariamente la Reconquista, sino en otro tipo de celebraciones festivas. Coinciden en esos momentos los intereses de Carlos V, primero de España y V de Alemania, y Felipe II, su heredero, y de la Iglesia Católica, para forjar un fuerte nacionalismo, eso que se llama nacionalcatolicismo. Esta es la Europa de propiedad de Carlos V y Felipe II, la Europa propiedad de los españoles, con esos problemas levantiscos de los protestantes en todo ese Sacro Imperio Romano Germánico. Se promueven a partir de ese momento actos doctrinarios, la Iglesia junto con el poder, y se le da mayor esplendor. Se manda que todos los pueblos tengan su auto sacramental, que se celebren todas las procesiones, que se saquen a todos los santos, que se celebren todo tipo de festividades religiosas, y además se ordena que se hagan comedias de moros y cristianos. Se exporta al resto del mundo ese ideario, nacionalcatolicismo. Los indígenas de cualquier parte de ese imperio español donde no se ponía el sol, desde las Filipinas hasta Alaska, tenían que estar adoctrinados en la fe verdadera, porque el problema que tenían los reyes de España es que llegaban otros tipos de conquistadores, como los británicos, los ingleses, y querían conquistar las mismas tierras que los españoles. Entonces el indígena peruano, boliviano o filipino tenía que entregar su vida, no por el rey de España, que al fin de cuentas era un tipo que vivía muy lejos, no hacía más que cobrarles impuestos y maltratarlos, y le daba igual quien fuera, es el rey de España que el rey de Inglaterra, le daba igual. No tenía que dar la vida por el rey de España, seguro que no estaría dispuesto a darla, sino que tenía que dar su vida por la fe verdadera, que era el catolicismo, frente a los ingleses que venían calvinistas, protestantes, o como saben ustedes, una religión diferente en Gran Bretaña. Es decir, Felipe II convirtió las comedias de moros y cristianos en emblema de las diversiones que quería para sus súbditos desde Alaska hasta Manila, todas partes.
En Manila, las Filipinas, llevan el nombre de Felipe, se conquistaron en 1500, no sé cuánto, en estos momentos, pero cuando llegó Miguel de Legazpi a conquistar las Filipinas ya habían llegado antes los moros. Los moros, por el Océano Índico, llegaron antes, conquistaron las Filipinas, y cuando llegaron los españoles católicos, resulta que tuvieron que luchar contra los moros, igual que estaban haciendo en Granada. Por eso se celebran fiestas de moros y cristianos también en las Filipinas. Es lo mismo que aquí, un proceso de reconquista contra los moros. Este es el ejemplo, son fotos reales de las fiestas de moros y cristianos que se celebran en Manila, en Filipinas, en todas partes. Y allí reciben el nombre de comedias. Comedias, ahí lo ven ustedes, allí hay un festival, no se ve mucho, en aquella pancarta que cuelga en la segunda imagen pone comedias fiesta, de moros y cristianos. Y es exactamente lo mismo que en España y lo mismo que en Villena. Es la conversión del moro, la intercesión de la Virgen, que siempre media para que el moro se dé cuenta de lo equivocado que está su fe y se convierta al cristianismo. Lo mismo que las conversiones de Villena y lo mismo que las conversiones en todas partes. Siempre igual. Y además romances de frontera. La princesa mora cautiva que se enamora del príncipe cristiano y al final el príncipe cristiano consigue que la princesa mora se haga católica, o al contrario, el príncipe moro que se enamora de la princesa cristiana, pero el príncipe moro al final se da cuenta de cuál es la fe verdadera y se hace cristiano. Romances de fronteras, comedias, siempre a lo largo de la historia. Ejemplos de esos hay en todas partes del mundo, desde, como les digo, desde Alaska, a lo poco que uno empieza a rascar, desde Alaska hasta Manila. En bailes de moros y cristianos en Honduras, en México, en diferentes lugares. Y una licencia que me permito siempre, porque como saben ustedes soy turco. Ya les decía antes que también los moros han hecho lo mismo. Los turcos, durante el siglo de oro español, entre el siglo XVI y XVII, cada vez que los turcos ganaban una batalla, celebraban moros y cristianos. Solo que allí ganaban los moros, ganaban los turcos. Pero igual, siempre igual, la misma manifestación. El poder militar salía con la Iglesia para otorgar al otro, al enemigo, el papel de malo. Como les decía, el papel de malo es el otro. Los moros de Granada son los malos y los moriscos son los malos. Los moros de África son los malos. Los indígenas de América y de Asia son los malos, son los herejes que creen en otra religión y la fe católica tiene que o convertirlos o expulsarlos o quemarlos o matarlos. San Vicente, tienen ustedes aquí, dice, con el crucifijo, el santo a los judíos de espanto. San Vicente lo hicimos santo los valencianos porque se encargó de expulsar a los judíos y moriscos y condenarlos a la hoguera. Sus grandes méritos para hacerlo santo. Los turcos del Mediterráneo, enemigos, los luteranos y calvinistas en Europa, todos ellos eran los herejes a los que había que matar. Eran los malos de la película. Y en el siglo de oro, los ejércitos españoles iban por el mundo al grito de Santiago y cierra España. Yo he puesto lo del paréntesis, Santiago es Santiago Matamoros. Y embiste España, o vamos a por ellos, el grito ese. En el siglo de oro, que estamos hablando, es el siglo XVI, XVII, van a proliferar numerosas comedias para corrales. Fue una auténtica pasión popular, como el cine, como el fútbol de la actualidad. Una pasión popular. Los pueblos demandaban esas celebraciones, esas manifestaciones, y en todas partes había y se celebraba ese tipo de comedias. En esos momentos, la guerra contra los moros aparece como argumento central de la mayor parte de esas comedias, para ensalzar siempre el valor de los guerreros hispanos frente a los malos que eran los otros, todos esos otros. Eran auténticas hazañas bélicas como los tebeos que hemos visto muchos de nosotros en nuestra juventud, o como las películas de la Segunda Guerra Mundial, donde siempre queda evidente lo malos que son malísimos, que son los alemanes o los japoneses, y los buenos buenísimos que son los norteamericanos. Esta era la misión de las comedias, ver que somos nosotros y animar a la tropa para seguir entregando su alma por el rey. Muchos autores afamados se entregaron a ese subgénero literario, entre ellos Cervantes, que tiene muchos romances de frontera, Lope de Vega, Calderón de la Barca, autores de Postín, Tiso de Molina o Guillén de Castro, hicieron ese tipo de comedias y autos sacramentales. En nuestro contexto más inmediato, algunos ejemplos es el Misteri de Elx, de finales del siglo XV, y los episodios caudetanos, de esa comedia barroca que se representa conforme se hacía en el siglo XVII, según dicen los historiadores de Caudete. Autos sacramentales para ensalzar el valor de lo nuestro, lo propio, y quiénes son los malos. En esos momentos, en el siglo XVII y XVIII, y eso tiene que ver ya con la historia de Villena, la historia muy concreta de Villena, aparece una gran profusión de comedias vinculadas con el santo o la virgen de cada pueblo.
No nos basta con que en Madrid hayan comedias, sino que queremos que esas comedias aparezcan en nuestro pueblo, que nuestra Virgen se manifieste, que nuestro santo se manifieste, que tengamos una representación para nuestra festividad religiosa tenga un sustrato antiguo. Esto me perdonarán ustedes si son muy católicos. No estoy haciendo ninguna apología en contra del catolicismo en absoluto. Quiero que entiendan que es un proceso más o menos científico y otra visión de la historia. De verdad que no quiero para nada ir en contra de la religión, para nada. Digo que son evidencias que si uno coge otra hipótesis de trabajo salen al camino. Aparecen un montón de representaciones teatrales populares. El santo y la Virgen interceden siempre en defensa del pueblo y de su fe, siempre. En esos momentos, hasta esos momentos, los santos y la Virgen estaban plácidamente acomodados en el cielo, pero en el siglo XVII empiezan a aparecerse en todos los pueblos. En todos los pueblos aparece un santo, una virgen, un milagro, un pastor, no sé quién, que se encuentra el santo o la virgen. Aparece, y siempre sale alguien que se lo enseña al cura, no sé quién, y inmediatamente se crea un misterio y un auto sacramental alrededor de eso. Ya digo que el que crea que sea muy ferviente que no me haga mucho caso. Bueno, un ejemplo también muy próximo y muy villenero, más ajeño que villenero, es la ermita de Santa Eulalia, en el término municipal de Sax, a 2 metros del término municipal de Villena, la raya pasa por ahí. Y ahí en la iglesia de Sax tenemos ese cuadro representado donde se ve a Santa Eulalia, Santa Olalla, la patrona de Barcelona, porque vinieron el vizconde Font de Barcelona, de Cardona, un pueblo de Barcelona, vino a conquistar estas tierras, según la leyenda, y se encontró en la colonia de Santa Eulalia una avanzadilla de los moros de Sax que le salieron al camino para evitar que entraran en la villa de Sax e hiciesen una racia. La leyenda, no la historia real, la leyenda, está todavía por demostrar, dice esto que les voy a contar. Aparece recogida en una cosa que se llama las relaciones topográficas de Sax, que José María Soler las escribió en un tocho tremendo, magnífico, para Villena, las relaciones topográficas de Villena. En Sax, en el mismo año, Felipe II mandó a hacer las relaciones topográficas de Sax. Y se dice que se cuenten las leyendas que hay en el pueblo. Y precisamente en ese siglo de oro, cuando tenía que aparecerse a los santos, aparece en Sax, o se dice que en Sax había aparecido Santa Eulalia. Bueno, la leyenda dice, ahí lo tienen ustedes representado, ven ahí una culebra en el suelo con una flecha hincada, bueno, lo ven regular. A los pies del caballo del vizconde Font de Cardona hay una serpiente con una flecha hincada en la espalda. La leyenda dice que el vizconde Font de Cardona, ante la embestida de los moros de Sax, tuvo miedo, se retiró de la batalla, dejó a sus soldados delante de los moros, se retiró de la batalla y vio que caía una flecha al pie de su caballo, y en una hierba, una mata, cayó, se hincó la flecha y vio que la flecha se movía. Bajó del caballo, miró a ver qué pasaba, cuál era el misterio, y vio que la flecha se había hincado en una serpiente. Y entonces pensó y reconoció que sea cual sea las precauciones que uno toma, si llega tu hora, y si no es tu hora no te vas a morir. A partir de ese momento se encomendó a Santa Eulalia, y Santa Eulalia le dio bríos, intercedió para que ganase a los moros, como siempre. Bueno, la leyenda dice además, nosotros celebramos, los de Sax celebramos el día de Santa Eulalia, vamos una vez al año a hacer fiestas populares a Santa Eulalia. Dice la leyenda, los de Villena no lo sabéis, pero la leyenda, recogida en las relaciones topográficas de 1575, dice que si algún año los de Sax no vamos a celebrar las fiestas, entonces la ermita y la santa pasarán a Villena. Entonces, como no estamos dispuestos a que eso ocurra, la celebramos cada año. Hay una frase, un aforismo muy popular, antiguo, que dice esto: vinieron los sarracenos y nos molieron a palos. Y es que Dios ayuda a los buenos cuando son más que los malos, si no, no los ayuda. Bueno, eso ha pasado siempre. No es que los cristianos, muy a pesar nuestra, muy a pesar de vosotros que sois cristianos, estáis en el mundo cristiano, no es que hayáis sido a lo largo de la historia unos más valientes guerreros de la conquista, la reconquista, sino que habéis tenido la suerte de que siempre el árbitro ha jugado a favor vuestro. La Virgen o el Santo ha hecho que la balanza se equilibrara siempre del lado de los cristianos, cuando los moros eran más valientes y mejores soldados, como queda evidenciado, porque si no llegase por la mediación de la Virgen o del Santo, nunca hubierais ganado. Bueno, aparecen representaciones teatrales y populares en todos los pueblos. El Santo, la Virgen siempre interceden en defensa del pueblo y de su fe. Las embajadas son eso.
Las embajadas de Villena, que son iguales que las de Sas, o las de Sas copiadas de las de Villena, iguales, idénticas. Donde pone Villena, si ponéis Sas, se dice exactamente lo mismo. Lo mismo son ese tipo de representaciones en Villena y en Sas y en todos los pueblos. Siempre ganan los cristianos, no porque sean mejores, sino por esa ayuda divina. También se escribe multitud de autos sacramentales para representar las fiestas de los pueblos. La guerra contra los moros herejes como argumento central, o la conversión del moro equivocado que se da cuenta de que la fe verdadera es otra, para ensalzar el valor de la fe verdadera. Cada pueblo debía tener su auto sacramental, sobre todo si el pueblo era importante como Villena. En Sas nunca tuvimos un auto sacramental porque éramos una pedanía, un villorrio de Villena, pero en las ciudades importantes de la historia como Villena sí han tenido todas su auto sacramental. Un inciso antes de entrar en ello. En 1774 el regidor de Villena, José Selva, que también tiene propiedades en Sas, las casas de los Selva y Mergelina, se opuso a la petición de que se celebraran vacas, toros y comedias en las fiestas conmemorativas del tercer centenario de la aparición de la Virgen. No quería que se celebraran, les parecían manifestaciones demasiado lúdicas para esas fiestas, pero vean ustedes vacas, toros y comedias. Y aquí tienen este ejemplo que ustedes conocen de las comedias de Villena y sobre todo en esta comparsa que ha participado en las celebraciones. En este libro, recogido por Juan Bautista Vilar y Alfredo Rojas, dice: comedias de los reflejos esclarecidos del sol coronado de astros en el cénit de Villena, María de las Virtudes, estas cosas. Este es el auto sacramental. Y tiene diferentes interpretaciones. Yo he traído esta del amigo Mateo Marcos, que es un excelente villenero y ejerce de villenero en todas partes y además es un magnífico escritor. Mateo Marcos, que tiene este artículo publicado en esa revista Anales de Historia Contemporánea, dice, el artículo se llama De cristianos y moros y conversos, las comedias de Gabaldón. En este punto dice, en 1953, en un artículo titulado Una comedia villenense del siglo XVIII, cuando tenía que aparecerse la gente y cuando había que tener esos autos sacramentales, publicado en la revista Villena, José María Soler manifestó su anhelo por reeditar las comedias de Gabaldón. Y más adelante dice esto, que yo lo he traído porque participo de esa hipótesis, y seguramente otro que piense que el origen de las fiestas está en el elemento militar o en el elemento religioso no haya caído en ello. Yo pienso que es así y por eso lo destaco. Es obra literalmente de Mateo Marcos. Dice, para atención de festerólogos, señalar que los actos segundo y tercero de esa conversión, de la segunda comedia, se escenifica la conversión de un musulmán al cristianismo, que sin duda, con las que proliferaron en la época, toda esa retahíla que les cuento, puede haber influido en la que actualmente se celebran en las fiestas de Villena. Asunto que reabre el interés por el análisis de los textos que se representan en los festejos de moros y cristianos, embajadas y conversiones principalmente. Dice Mateo, actos marginados por la ampulosidad de los desfiles en Villena, actos a los que se les presta poca atención frente a la magnificencia de los desfiles. Y dice más, actos que a nuestro limitado entender explicarían el origen de las fiestas. Y es lo que yo les vengo a decir, las comedias, y por eso somos comparsas. Fiestas que estarían entre bambalinas, tal cual. Bueno, cada pueblo debía tener su auto sacramental. La conversión del moro en Villena, hemos hecho este informe, la conversión del moro al cristianismo, esta cosa que analizada por Ángel Luis Prieto, otro villenero de pro, dice que es una traslación al siglo XIX. Un villenero en el siglo XIX escribió una comedia del siglo XVIII, literalmente. Los textos, el argumento, la forma de escribir es la del siglo XVIII, y un villenero en el siglo XIX escribió una comedia del siglo XVIII. Bueno, esta comparsa ya ha participado en la celebración de la representación de la comedia, ¿no? Con 50 figurantes. Esto son noticias sacadas de vuestra página web. Finalmente, en Villena, hasta los años 70, hasta ese congreso de fiestas de moros y cristianos en 1974, el elemento religioso ha sido fundamental. Villena en todos los pueblos ha sido fundamental. La Iglesia ha procurado que todo tipo de manifestación cívica se encauce, se incardine dentro de unos cauces acotados y limitados, que la fiesta sea fiesta, pero regulada por los preceptos de la religión, siempre. Bajo esos criterios que yo les digo de la contrarreforma del nacionalcatolicismo. Por eso ese triángulo religioso sería importante, y es muy importante para muchos autores, que dicen que sí, que ahí está el origen de las fiestas de moros y cristianos. Si solamente mira esto, pues seguramente sí puede encontrar ahí nada más el origen de las fiestas de moros y cristianos.
En general, la festejología desde ese congreso de moros y cristianos y los sucesivos, los más recientes, han buscado el origen de los moros y cristianos en el elemento militar y han buceado la historia para ver qué hechos históricos se han celebrado en cada lugar, y se han creado comparsas nuevas fundamentadas en la historia, y se hacen trajes nuevos con elementos históricos realistas, muy realistas, y se procura, uno, para tener antigüedad y nobleza en las fiestas, tiene que haber participado en la Reconquista, y si una comparsa no participa en la Reconquista, pues no tiene derecho a salir a las fiestas de moros y cristianos. Parece que es así. Parece que es así porque todo el mundo lo damos por bueno eso. Yo creo que no. El elemento militar es para algunos importante, pero es muy importante, hasta el punto que yo creo que hoy día en la festejología oficial predomina este enfoque, el origen militar de las fiestas de moros y cristianos, y se insiste constantemente, sin demasiada reflexión, a mi juicio, en que somos herederos de la milicia y de la soldadesca. Esa línea que yo digo que sí que existe desde la antigüedad, pero que queda en las fiestas de la cofradía de Yecla, y escopeteros y arcabuceros que van por diferentes pueblos de España pegando tiros a la Virgen. Eso existe, ¿verdad? Pero que nosotros tengamos que venir de ahí, yo lo pongo en tela de juicio y creo que no en absoluto. Bueno, como digo, me perdonáis esto también, porque estamos entre amigos y me lo perdonáis. Vuestra página web dice literalmente los labradores, lo amplío, dice, palabra que proviene de la Edad Media, cuando muchos hombres que no portaban armas en actitud guerrera se dedicaban a repoblar y cultivar la tierra. Estos eran los labradores, contemporáneos de la lucha mora y cristiana, cuya labor y presencia histórica justifica inequívocamente nuestra participación en la fiesta. Yo creo que no hace falta, al contrario. Cuando uno que es festero y va a los pueblos y ve un traje de comparsa muy realista, ve que es una comparsa nueva. Las comparsas antiguas son trajes todos anacrónicos, no tienen que ver nada con la historia, para nada. Ni los romanos, ni los americanos, ni los maseros labradores, ni los turcos de San, ni nadie tenemos que ver nada con la historia. Las comparsas antiguas no tienen nada que ver con la historia. Y un pueblo y una comparsa que sea antigua no tiene por qué buscar hipotéticamente sus raíces en la Reconquista, para nada. Pero eso ha calado tanto que pasa estas cosas. Los alférez maseros de Alcoy, maseros y labradores, se engalanan de guerreros, se cargan de corazas, de armamentos, y seguramente está bien hacerlo, porque yo defiendo la fantasía. Pero no necesariamente porque tengamos que ser todos guerreros, ni porque tengamos que buscar en el origen militar la esencia de nuestras fiestas ni de nuestras comparsas, para nada. Es el Capitán Masero de 2013 donde coincidí con Fran tocando también con los maseros de ahí. Para nada. Como ven ustedes, yo creo que sí que les he evidenciado que sí que existen un elemento religioso en las fiestas y un elemento militar, claro que existen, pero no creo en absoluto que sean el origen de las fiestas de moros y cristianos. Creo que se han incorporado en el camino, y que hay una línea de soldadesca y milicia que se sigue manifestando. Por ejemplo, en algunos pueblos nuestros todavía pasa que en la Semana Santa o en alguna procesión del patrón, los chicos que se iban a la mili, cuando le daban un permiso, venían y desfilaban vestidos de militares. Pero no en los moros y cristianos, sino en esa línea de la milicia y la soldadesca para dar gracias a la Virgen. Pues vale, eso es una cosa. Y que hay otras manifestaciones religiosas que van por otro lado, y que en medio está la manifestación cívica, popular y festiva, que a veces la han metido unos en este ámbito del militarismo y otras veces en el ámbito de la religión. Y que yo creo que ahora andamos por el medio del camino buscando el camino verdadero, que es el del centro. Yo creo que este tipo de manifestaciones, como de los festeros de la calle, no tienen nada que ver con un origen militar ni religioso, para nada. La gente lo que quiere es pasarlo bien. Bailar, comer y juntarse con los amigos y pasarlo bien, básicamente. El punto 4. Los componentes de las fiestas de moros y cristianos, el elemento militar, la soldadesca y desfiles, es verdad que existen, y cargos militares, pues todo, es evidente, capitán hasta cabo, ¿no? Todos, pasando por alférez y sargentos, todo. Y el elemento religioso también es evidente que existen procesiones y comedias, autos sacramentales y conversiones y embajadas, las embajadas como comedias, existen, efectivamente. Pero eso tiene que ver con esa ideología, elemento doctrinario que aparece en el Siglo de Oro. Aparecen esos momentos, las comedias y las representaciones religiosas para adoctrinar a las personas de quién son los buenos y quién son los malos. En democracia no estamos enfrentados con casi nadie más que con los alemanes, o con algunos alemanes. Y por consiguiente no tenemos que demostrar quién es el malo, no nos hace falta nadie que nos adoctrine para decir quién es el malo y quién es el bueno. Por eso, si durante una serie de años, sobre todo cuanto más reaccionario, más autoritario es el poder, más doctrinario e ideológico han sido las fiestas de moros y cristianos, y cuanto más laxo
más progresista ha sido el poder, más lúdica han sido las representaciones festivas. Menos encorsetadas han estado, menos ideológicas. Yo creo que desde el siglo XIX, cuando surgen las nuestras, el elemento lúdico es el fundamental. Una serie de señores, como esos labradores de 1927, que deciden pasarlo bien entre amigos, se reúnen y dicen vamos a pasarlo bien. Y eso pasa desde el siglo XIX. Las fiestas al servicio del pueblo, para pasarlo bien. Gente que con la bonanza económica que proporciona la vid y después la industria, o en Alcoy antes con la industria, tienen ya resuelto esa necesidad básica que es el sustento diario, conseguir la comida del día a día y el traje y la casa, lo tienen resuelto ya porque hay una bonanza económica, y entonces tienen tiempo en pensar en cómo gastarse el dinero, en cómo pasarlo bien, y empiezan a celebrar de verdad, de forma lúdica y en libertad, el ser amigos, ser camaradas, trabajar juntos o formar parte de una ideología concreta. En SAS los republicanos formaron la comparsa de los garibaldinos. Anacronismo absoluto, que sigue defendiendo las fiestas de moricristianos, pero la más antigua de SAS. Para nada tienen que buscar sus orígenes en la Reconquista. Yo creo que eso no tiene ningún sentido. Las fiestas al servicio del pueblo. En cada momento, desde el siglo XIX hasta la actualidad, que ha habido un tipo de gobierno u otro, se ha manifestado más libertad, más el elemento lúdico o lo contrario. Las fiestas más al servicio del poder, a la jerarquía, establecer criterios y estamentos y órdenes en la sociedad. Aquí la preside fulano y detrás va este, así sucesivamente. Creo que es una manifestación cívica. En democracia, en los últimos años, yo creo que el elemento lúdico, sobre todo de la juventud, se va manifestando cada vez más, recobrando, pese a que les pese, a que les pesa a muchos festerólogos que insisten hoy, 30, casi 40 años después de ese primer congreso de 1974, diciendo que las fiestas no tienen futuro, que están adocenadas, que están aborregadas y que están masificadas. Yo creo que en absoluto, para nada. El elemento lúdico, lo de siempre, comer, beber, bailar, buscar novia, buscar novio, iniciarse en los placeres bajo la tutela de los adultos, los festeros adultos que sacan a la calle a los niños, y en algún momento de su desarrollo vital le dan un cigarrico, un purico, y en otro momento le dan una copica de mistela y que pasa a ser un cubata al final, y después le dice mira a esa chica o mira a ese chico, no sé qué, ese tipo de tutela paterna, de iniciación social tutelada por el iniciado, por el adulto, en los placeres de la vida, que eran la camaradería, el de pasarlo bien. Eso es lo importante de las fiestas de moros y cristianos desde mi punto de vista, y ese sería el origen que hay que rastrear y buscar en nuestras fiestas de moros y cristianos. De eso se trata, ¿no? Básicamente. Y he terminado. Es decir, al profesor Ponce por su magnífica exposición y al Ayuntamiento de Villena, a la comparsa de labradores, pues el que albergara este tipo de iniciativa que, bueno, desde el punto de vista no solamente lúdico, sino también investigador, ¿no? Pues siempre, como he dicho al principio, enriquece pues otras aportaciones, ¿no? de la festología, en este caso villenense. Pues nada, pues muchísimas gracias y buenas noches.